Le aprecio mucho a Santiago Nieto, titular de la UIF, que nos toma esta llamada telefónica. Santiago, qué gusto escucharte. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Un saludo a ti y a tu auditorio. Nos llama la atención, aquí en el informe son 19 organizaciones que siguen operando de manera importante, fuerte en el país y que pudieron haber ganado más de un billón de dólares, de pesos, perdón, más de un billón de pesos entre el 2016 y 2018. Cuéntanos un poco más sobre el tema. Sí, la Evaluación Nacional de Riesgo es un instrumento, un diagnóstico sobre la realidad del lavado de activos en el país, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como los delitos predicados. Ella, en esta evaluación, que tenemos la obligación como Estado mexicano de hacerla por lo menos cada 3 años, la primera fue en 2016, esta el 2019-2020, incorpora cuáles son las amenazas externas del sistema financiero. Encontramos el tema de la delincuencia organizada, la corrupción y el nivel de recursos ilícitos generados. Por otro lado, los temas relacionados con las vulnerabilidades del sistema, y ahí incluimos los temas de impunidad, los asuntos relacionados con el flujo con la economía informal, con el flujo de pesos y dólares en efectivo, y también a un par de riesgos emergentes, como el aumento de fraudes cibernéticos en esta época del COVID, usurpación de identidad, y finalmente los temas relacionados con las criptomonedas. Ahora, respecto al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, en realidad México no tiene estos problemas, pero es importante en términos de la normatividad internacional, de recomendaciones de Gafi, pues darle cumplimiento a los mismos. Y por tanto se hace el análisis integral de los 3 elementos que nos pide el Grupo de Acción Financiera Internacional. Encontramos efectivamente que hay 19 organizaciones criminales funcionando, 2 de carácter supranacional, aunque todas tienen algún contacto con personas de otras nacionalidades y con grupos delictivos de otras nacionalidades, particularmente grandes, Cártel Jalisco y Cártel de Sinaloa, pero también vimos la proliferación, desarrollo de 8 organizaciones subnacionales que enfocadas en distintos ámbitos de la República Mexicana. Para más paradigmática, Santa Rosa de Lima, cuyo líder ha sido detenido recientemente por las autoridades del Estado mexicano. En el caso particular de la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue elaborar o coordinar la elaboración de la evaluación nacional y junto con la Comisión Nacional Bancaria y Valores y Servicio de Administración Tributaria presentaron una estrategia nacional antilavado, para combatir el lavado de activos, junto con las distintas instancias del Estado mexicano que intervinieron en la formulación. La idea es tener una estrategia clara que permita generar tipologías estadísticas, políticas públicas, reformas normativas, capacitación, y sobre todo llevar a los responsables ante los tribunales y utilizar las herramientas con las que contamos como Estado mexicano, entre ellas el congelamiento de cuentas, para poder blindar el sistema financiero y la economía nacional de los recursos provenientes de este tipo de organizaciones delictivas. Tengo entendido que se prepara de alguna u otra manera en esta estrategia que lleva la UIF en coordinación con autoridades internacionales, pues bloqueos de cuentas cada vez más agresivos, inclusive masivos, frente a los cárteles de la droga, frente a los grupos criminales. Sí, hemos tenido 3 hasta el momento, 99 personas físicas y morales en Santa Rosa de Lima, 330 con el cártel de Sinaloa, 1963 en el caso de cártel Jalisco Nueva Generación, y estamos por complementar la información con Sedena, con Marina, con el Centro Nacional de Inteligencia y la DEA, para generar un nuevo golpe a otro grupo delictivo. Y sí, efectivamente, pues debes tener una estrategia que permita reducir su capacidad operativa. Como hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, Luis, no basta con detener a los líderes o a detener a sicarios o narcomenudistas, porque mientras los grupos delictivos tengan estructuras financieras, seguirán pagándole a personas cada vez más jóvenes para desarrollar estas funciones de sicario o narcomenudista. Por tanto, la estrategia tiene que ser integral, tiene que ser combatir también la corrupción política que les da
cobijos, hay que combatir la corrupción judicial, ministerial o policial, que en contra de los intereses de sus instituciones actúa a favor de los grupos delictivos y les permite tener un halo de protección. Y por supuesto hay que combatir la base social a través del programa de desarrollo social, rural, semiurbano y por supuesto programas de naturaleza social que permitan a las personas contar con recursos y darles una expectativa distinta de vida a la de unirse a los grupos criminales. Hablando justamente de corrupciones políticas, déjame cambiar un poco de tema. Llamó mucho la atención la declaración que a pregunta expresa dabas el día de ayer en torno a Ricardo Anaya. Nada más que, digo, es interesante porque a Ricardo Anaya ya se le está investigando, no se le han congelado cuentas, no nada, pero no desde ayer, tengo entendido, no a raíz del video que sacó, sino pues a raíz de todas estas revelaciones que pues fueron confesión, pero la Fiscalía por alguna razón lo toma como denuncia, en torno a lo que dijo Emilio Lozoya. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, en realidad en ningún momento hice referencia a Ricardo Anaya y no hay una investigación en contra de él en lo particular o de revisión de sus cuentas en contra. Lo que tenemos es el documento que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía, donde hace referencia a 70 personas físicas y morales. Y eso estamos revisando de que lo plasmado en el documento efectivamente corresponda con la verdad. Hasta este momento habíamos detectado que por lo menos las referencias a Barbosa y a José Antonio Meade no se acreditaban en los hechos respecto a lo que tiene el documento. Y solamente estamos verificando pues, la validez para poder entregar la información a las instancias correspondientes. Ya la Secretaría de Función Pública nos ha hecho un requerimiento de algunas de las personas relacionadas en el texto. Y vamos a seguirnos continuando nosotros con ese proceso, pero pues evidentemente pues no hay ningún tipo de intencionalidad ni hay una investigación en contra de Ricardo Anaya. Se trata simple y sencillamente de verificar los datos de las 70 personas físicas y morales, los términos que están planteados por la confesión de hechos propios, que pues, ha sido llamada denuncia de Emilio Lozoya en la Fiscalía. Entonces no hay investigación contra Ricardo Anaya, no hay en específico contra él nada. No hay ninguna, no hay ninguna investigación en lo particular. De hecho, lo único que tenemos es este proceso de revisión del documento del señor Lozoya, e insisto, incluye a 70 personas físicas y morales, y ahí digamos la investigación y la revisión es pareja. Puede que se acrediten los elementos que ha planteado, los dichos del señor Lozoya, puede que no se acrediten, pero lo importante es poder tener una revisión también desde el ámbito financiero respecto pues, a las operativas que son señaladas en el texto. Oye, y algo que ha sido muy criticado, muy cuestionado es el timing, particularmente con el que se congelaron ahí sí cuentas. En el caso de Chihuahua, todavía denunciaba el alcalde de Delicias, por ejemplo, que seguían congeladas algunas de las cuentas del municipio. ¿Qué nos dice sobre el tema? A ver, ahí yo ante cualquier petición de una autoridad del Estado mexicano tengo la obligación de actuar. Y hubo una petición sobre la revisión de 12 personas físicas relacionadas con en el estado de Chihuahua. Ahí encontramos que 3 de ellas tenían alguna irregularidad, particularmente la del exgobernador, exdirector de ISSSTE, que aparece dentro de los procesos de la estafa maestra. Hablamos de una transferencia de 129 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México, y de ahí 110 millones a empresas, algunas de ellas con características de empresas fachada. Que fue, como sabemos, la mecánica de Operación Zafiro, de la estafa maestra, e inclusive algo de relacionado también con el proceso de Odebrecht. En ese sentido, cuando yo tengo el conocimiento de que hay una irregularidad financiera, pues no puedo medir políticamente si es correcto o no es correcto, no tengo la obligación jurídica de actuar, y fue lo que hice, pues se presentó el congelamiento de cuentas. Ahora, respecto al presidente municipal de Delicias, en ningún momento se congeló al ayuntamiento o la presidencia municipal, pero al ser el presidente municipal el apoderado legal, el representante legal del ayuntamiento, el sistema financiero bloquea a todas las personas morales donde una persona incorporada a la lista de personas bloqueadas es accionista o representante legal, apoderado, etcétera. Pero lo que hemos hecho por política desde el día 1, desde el congelamiento de cuentas de Altos Hornos de México, es permitir la operatividad para efecto de que se pueda pagar trabajadores, proveedores, accionistas, y que esto no genere un perjuicio a la economía, sin eliminar evidentemente a la persona de la lista de personas bloqueadas.
Yo lamento mucho que se tenga esa percepción, pero si yo tengo conocimiento de una irregularidad, tengo que actuar y no puedo hacer valoración de tinte político de ningún tipo. Cuando el gobernador de Chihuahua, el fiscal de Chihuahua me han solicitado información sobre, por ejemplo, César Duarte, se les ha entregado de forma inmediata y yo no valoro si hay una intencionalidad política atrás de ese tema. Yo lo que quiero decir es finalmente respeto el trabajo desarrollado. Hemos trabajado muy bien de forma conjunta con el gobierno del estado de Chihuahua y lo seguiremos haciendo en razón de que creo que hay un objetivo primario que tenemos en ambos espacios, en el gobierno de México y en el gobierno del estado de Chihuahua, de combatir la corrupción, y eso me parece que es lo que nos une. Te aprecio mucho, Santiago Nieto, que nos hayas tomado esta llamada telefónica, que nos des luz en varios temas y estamos al habla, si nos permites. Sí, claro que sí. Un abrazo.